Hola estimados colegas, esta vez me dirijo a ustedes para compartirles una presentación de cómo fomentar la reflexión en mis acompañados. Este material puede ser útil tanto para especialistas y directores. Espero y puedan usarlo para mejorar su monitoreo y acompañamiento. Bien, empecemos. Primero vamos a establecer qué dice el marco normativo con respecto al acompañamiento y monitoreo. Veamos qué dice el marco del buen desempeño directivo. Marco del buen desempeño directivo en el dominio 2, referido a orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, en la competencia 6, que dice: gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a través del acompañamiento sistemático a los y las docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. En este contexto, vamos a poner énfasis al desempeño 20. El desempeño 20, referido a monitorea y oriente el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes, considerando la atención de sus necesidades específicas. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere que el director acompañe de manera, sistemática, haciendo todo un plan de acompañamiento frente a las necesidades formativas que tiene el docente. ¿Para qué? Para orientarlo, para guiar el uso de las estrategias y recursos que está usando ese docente cuando hace la interacción con los estudiantes. Ahora veamos qué dice el marco del buen desempeño docente. El marco del buen desempeño docente en el dominio 4, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, en la competencia 8 referida reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. Nos hemos centrado en dos desempeños muy importantes, en el desempeño 36 y el desempeño 37. El desempeño 36, que a la letra dice, reflexiona en comunidades profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. Ustedes saben que cuando reflexionamos en comunidades profesionales de aprendizaje lo hacemos con la intención de mejorar, de que de manera colaborativa nos ayudemos y establezcamos incluso algunas estrategias, algunos métodos, algunos recursos que les funcionaron a nuestros colegas y que pueden servirnos también a nosotros, claro, dando la contextualización y adecuación necesaria. El desempeño 37 dice: participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con las necesidades, la de los estudiantes y la de las escuelas. ¿Qué implica esto? Que los docentes debemos participar, mostrar interés, iniciativa en superación profesional a partir de las diversas interacciones que hagamos con nuestros colegas. ¿Para qué? Para mejorar nuestras competencias profesionales. Al mejorar nuestras competencias profesionales, mejoramos nuestras prácticas de enseñanza. Al mejorar las prácticas de enseñanza, vamos a mejorar los logros de aprendizaje. Esto en este contexto se está dando a través de las asistencias técnicas virtuales que ustedes las desarrollan a niveles de red o por nivel o modalidad. Recordamos que hay fases para promover la reflexión. En la etapa presencial observamos estas fases. Aquí la he contextualizado de acuerdo a la etapa que estamos viviendo, a la época que estamos viviendo, que es un monitoreo a distancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Posiblemente la observación no se dé porque no en todos los espacios se está dando el uso del Zoom o otros servicios tecnológicos que ayudan a que uno pueda observar la interacción de los docentes, pero sí la podemos escuchar. ¿Y qué va a hacer el monitor? El monitor, ya sea el especialista o el director, va a ir registrando las evidencias de la interacción del docente, qué actividades complementarias ha diseñado y cómo hace su retroalimentación. Después de eso, va a llegar al análisis, la clasificación e interpretación de las evidencias para formular las propias hipótesis que luego va a llevar a la deconstrucción de la práctica. Va a ir formulando esas preguntas. Además de eso, ustedes
tienen la programación del Aprendo en Casa. Entonces ya tienen diseñado, conocen las sesiones, las competencias que se van a movilizar. Y entonces, como monitor, ya sea el especialista o el director, ya debo preparar de acuerdo a las competencias, ya debo preparar qué actuación voy a ver en mi docente. ¿Qué es lo que él va a gestionar de acuerdo a la competencia? Claro, ayudado de las capacidades y los desempeños. No olvide tampoco de mirar el estándar. El estándar le va a ayudar a determinar cuál es la meta que se va a lograr en ese grado o ciclo. Cuando ya establezcamos el diálogo con los docentes, lo que queremos es descubrir los supuestos, fomentar la autoevaluación para que construye nuevos saberes, pueda asumir esos compromisos para transformar su práctica pedagógica. Todo el proceso se va a dar, lo único que por el tema de que estamos trabajando a distancia, lo que se le recomienda es que usted sea preciso en las preguntas, que sea preciso en lo que quiere obtener del docente, en lo que quiere develar, en qué supuesto quiere develar. Bien, ¿cuál es el propósito del diálogo reflexivo? El propósito del diálogo reflexivo, como les mencionaba anteriormente, es descubrir esos supuestos que sustentan la práctica del docente, generar la autoevaluación, el análisis crítico, velar porque el docente maneje la pertinencia de su práctica en el contexto donde se desenvuelve, construir nuevos saberes en relación a lo que usted ha observado y la teoría que le brindas como monitor. ¿Para qué? Para que pueda establecer compromisos para mejorar esa práctica. Ahora veamos cómo se da esta formación docente desde un enfoque crítico reflexivo. Primero, tenemos el conocimiento no se transmite, sino se construye o produce. ¿Qué quiere decir eso? Que el acompañamiento como estrategia de formación en servicio debe entenderse como un proceso de construcción colectiva de saber. El docente acompañado no es un objeto de capacitación, sino es un objeto de formación que aporta su experiencia y saberes previos en un contexto particular. La búsqueda y construcción de nuevos saberes solo será posible a partir de la reflexión crítica sobre la propia práctica y el diálogo reflexivo con otras personas, en este caso con el monitor. Además de eso, es necesario develar los supuestos que están de esta práctica pedagógica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, descubrir los supuestos. ¿Qué supuestos hay que cambiar? ¿Para qué tipo de prácticas debo cambiar? Si es una práctica de directivo, es un acompañamiento de directivo docente, el director tiene que tener claro qué es lo que va a cambiar. ¿Qué supuesto tiene el docente? Si es un acompañamiento de especialista directivo, el especialista también tiene que tener claro de qué es lo que va a hacer, cómo va a deconstruir esto, cómo va a develar esos supuestos. Esa deconstrucción debe determinar en un conocimiento y comprensión profundo de la estructura de la propia práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas, debilidades, en un saber pedagógico que explique el actuar del docente. Cuando decimos que esta reflexión crítica es fuente de autoformación y producción de un saber pedagógico, nos estamos refiriendo a que esta reflexión no se reduce a ver si el medio que está utilizando es el adecuado o no. La reflexión crítica supone un análisis profundo de la pertinencia de la propia práctica en un contexto particular hasta llegar a la deconstrucción. No basta con observarla y hacer una simple reflexión. Lo que queremos es que haya un análisis, una reflexión. ¿Para qué? Para situar a los profesores con las preocupaciones sociales, culturales y políticas del contexto y el conocimiento especializado que debe tener de la enseñanza. Y por último tenemos que la práctica por sí sola no es formadora. ¿Qué quiere decir eso? Que el docente o el especialista a veces desarrolla una determinada práctica basada en su experiencia, pero debemos hacerle entender que no solamente va a tener en cuenta la experiencia, sino también en cuál es el sustento pedagógico en que valide esa práctica. Y si encontramos que ahí hay algunas debilidades, tenemos nosotros la responsabilidad de hacerlo transitar entre lo que está haciendo y lo que debería hacer, ayudados con fuentes bibliográficas adecuadas.
¿Cómo develaremos los supuestos del monitoreado? Como les decía anteriormente, lo que tenemos que hacer es descubriendo cómo se estructura, cuál es la teoría que sustenta sus supuestos, las fortalezas, las debilidades de su práctica pedagógica. Debemos promover que el monitoreado realice una indagación crítica sobre su práctica pedagógica. Nuestro propósito implica que el monitoreado reflexione sobre su práctica a través de la autocrítica, la autorreflexión o introspección que le permitan descubrir sus fortalezas, sus debilidades. Promover que en el monitoreado sea capaz de reflexionar sobre su práctica, corregir errores, aceptar nuevas formas de concebir el mundo y dar apertura a diferentes corrientes de pensamiento. Lograr que el monitoreado adquiera conciencia sobre su desempeño, lo que supone reconocer que enseñar es una tarea compleja que requiere además de experiencia, conocimiento, así como les mencionaba anteriormente. No solamente cómo me han enseñado voy a enseñar, sino en cuál es mi soporte técnico, mi soporte pedagógico para desarrollar determinada práctica. ¿Qué debo hacer yo? Debo conducir al monitoreado de la inseguridad y la confusión profesional a la serenidad frente al proceso pedagógico que debe desarrollar. Promover que el monitoreado frente a su práctica pedagógica se haga las siguientes interrogantes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Lograr que el monitoreado consolide que el pensamiento reflexivo va ligado a conseguir la unión entre la teoría y la práctica con la realidad del aula, es decir, situarse. Lo que ya decía Díaz Barriga con respecto al aprendizaje situado. Conducir al monitoreado al cuestionamiento frente a ¿qué se podrá hacer diferente? ¿Cómo podría hacerse? ¿Qué se debe mantener de esta práctica? Porque recuerde que siempre vamos a encontrar fortalezas, que también vamos a encontrar debilidades, y a las dos hay que resaltarlas, a las fortalezas y también a las debilidades. ¿Para qué? Para ir develándolas y que el docente pueda construir nuevos conocimientos y mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me hago mi pregunta, ¿cómo empezaré mi diálogo reflexivo? En este contexto, lo que debemos, nos dicen las teorías y nos dicen las recomendaciones, que debemos hacer énfasis a ver cómo se encuentra el docente, a darle un soporte emocional. Entonces, eso es una propuesta de algunas preguntas. Usted en su práctica puede ir mejorándolas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dificultades tienes con la implementación de la estrategia Aprendo en Casa? ¿Qué fortalezas has encontrado en la implementación de la estrategia? ¿Con quién compartiste tus dificultades y fortalezas en la implementación de la estrategia Aprendo en Casa? ¿Qué mejorarías para la implementación de esa estrategia? Estas preguntas le van a permitir al docente o al directivo manifestar sus inquietudes y algunas ideas también. Le vamos a dar apertura a que él pueda sentirse en confianza y nosotros desarrollemos la habilidad de escucha. No olvides sobre todo eso, desarrollar la habilidad de escucha para que él sienta que estamos atendiendo a lo que él está diciendo, a esas necesidades, al querer compartir algunas dificultades, también compartir sus fortalezas y de repente algunas sugerencias de mejora. Esto como propuesta, como un diálogo de apertura, lo puedes validar y de repente hacer unas mejoras que también es válido. Seguimos dialogando. Ahora, ¿cómo sería mi diálogo con los directivos en este contexto? ¿Qué le debo preguntar al director? Una de las preguntas podría empezar así. ¿Podrías explicar el propósito del monitoreo a él o la docente? ¿Consideras que el docente logró el propósito para con sus estudiantes? ¿Cómo lo evidenciaste? ¿Qué relación tiene tu propósito con el propósito de él o la docente? Si fuera usted, él o la docente, ¿cómo replantearía el proceso de retroalimentación con los estudiantes? ¿Cómo debió desarrollar la retroalimentación la docente? ¿Qué procesos debió tener en cuenta? ¿Qué crees que debe saber y saber hacer él o la docente para retroalimentar a sus estudiantes? ¿Qué necesidades formativas requieren ser atendidas con urgencia en él o la docente? De hecho que van a aparecer algunas subpreguntas, unas repreguntas, y está muy bien porque eso te va a permitir también aclarar algunas dudas para que tú puedas ayudar al docente a transitar o a develar esos posibles supuestos. ¿Qué pasaría cuando dialogamos con los docentes? Le preguntaré lo mismo si monitoreo a los docentes. Allí el marco de las preguntas van a ir cambiando porque van a ser puntuales a la práctica pedagógica. Como por ejemplo, ¿podrías explicar el propósito de la actividad de hoy? ¿Consideras que lograste el propósito para con tus estudiantes? ¿Cómo lo evidenciaste? ¿Qué actividades complementarias desarrollaste? ¿Por qué? Recuerden que la 093 menciona que el docente puede establecer o puede enseñar actividades complementarias, puede contextualizar, puede adecuar o puede hacer énfasis. Por eso viene la pregunta de por qué.
Supongamos que el docente te diga que contextualizó, tú le puedes preguntar ¿por qué contextualizaste? ¿O por qué adecuaste? ¿Por qué hiciste énfasis en ciertas actividades? Seguimos con las siguientes preguntas. ¿Qué relación tienen las actuaciones que gestionaste en los estudiantes con el propósito de la actividad? Recuerde que los desempeños son las actuaciones que van a mostrar los estudiantes cuando yo realice la retroalimentación. Seguimos. ¿Qué actuaciones gestionaste con los estudiantes? Aquí ahora sí está más clara. O sea, ¿qué desempeños movilizó? ¿Qué desempeños gestionó? ¿Qué desempeños está queriendo observar el docente frente a las capacidades y a la competencia planteada? ¿Qué crees que debes saber y hacer para retroalimentar a tus estudiantes? ¿Qué necesidades formativas requiere ser atendido con urgencia? Esta pregunta le va a ayudar al docente a que pueda asumir que todos tenemos algunas necesidades formativas, pero es necesario que aquí la precise, porque recuerda que no te puedo decir maestro o puedo decirte especialista o director, quiero mejorar. La idea es que sea consciente, porque recuerda que tu diálogo tiene que ser reflexionar, que tome conciencia sobre sus fortalezas y debilidades. Y al tomar conciencia sobre las debilidades, él va a precisar cuál es su necesidad formativa. Ahora va a asumir compromisos de mejora. ¿Cuáles serían tus objetivos y metas de autofortalecimiento durante este bimestre? ¿Qué tendrías que mejorar o empoderarte de la práctica pedagógica para atender a las necesidades formativas de los docentes? Esta pregunta cuando la hago al director, pero cuando la hago de frente al maestro yo le tendría que decir ¿qué tendrías que mejorar para empoderarte sobre tu práctica pedagógica y atender a las necesidades de tus estudiantes? Entonces allí la voy a ir cambiando dependiendo a dónde está dirigido el monitoreo. ¿Qué estrategias autoformativas pondrías en práctica para lograr tus objetivos y metas? Recuerda que tus objetivos y metas están en relación a las necesidades identificadas en el docente. Y si yo voy a promover que el docente haga sus compromisos, yo le podría preguntar ¿qué estrategias autoformativas podrías poner en práctica para lograr tus objetivos y metas en relación a las necesidades identificadas en los estudiantes? ¿Cuál sería el propósito de la próxima visita y cuál es la evidencia que el docente está reflexionando sobre su práctica pedagógica? Siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes podríamos extraer a partir de nuestro diálogo? Es para que un poco ya el monitoreado pueda hacer una deconstrucción. ¿Qué aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Aquí viene el tema también de la metacognición. Y finalmente marcas. ¿Te das cuenta que todas las preguntas que has hecho de alguna manera te están llevando a que él pueda ir asumiendo compromisos? Pero la pregunta final vas a marcar. La pregunta final te va a permitir establecer qué compromisos puedes asumir para que ya, de acuerdo a todas las respuestas que ha dado anteriormente, él pueda comprometerse de manera precisa. Y no solamente diga me comprometo a mejorar, sino que precise cuál es la necesidad formativa que tiene y qué es lo que va a hacer frente a eso. Bien, eso es lo que he querido compartir con ustedes. Recuerden que esto es una propuesta. Finalmente, el monitoreo se hace con la intención de que el docente reflexione, que sea capaz de reconocer, no olvides esto, capaz de reconocer sus fortalezas, sus debilidades y pueda transitar hacia la mejora. Por lo tanto, tu diálogo no puede ser un diálogo sencillo, tus preguntas no pueden ser unas preguntas sencillas. Tú tienes que prepararte, leer mucho, conocer tu currículo, conocer algunas estrategias que te van a ayudar a gestionar el desarrollo de la competencia para poder ayudar al docente monitorear. ¿Qué referencias bibliográficas se han tomado para desarrollar esta presentación? Tenemos el marco de buen desempeño docente, el marco de buen desempeño directivo, la guía del enfoque crítico reflexivo. Además de eso, voy a agradecer algunas pautas y guías del profesor Germán Ramírez, que ha ayudado a la construcción de algunas preguntas presentadas en esta oportunidad. Gracias.